También es un nuevo comienzo para José Saramago. Sucesivas neumonías hicieron peligrar la vida del premio Nobel, pero hoy ha aparecido frente a la prensa restablecido, lleno de energía, con ganas de hablar y de bromear, y con una novela que le ayudó a sobreponerse a la enfermedad. El viaje del elefante es una metáfora de la vida humana, de la suya propia, que por suerte sigue adelante. Saramago invita ahora al lector a emprender su propio viaje por las páginas de su libro. Para Henry Mancini, dominador del lenguaje musical, esta era la mejor manera de explicar qué es una cría de elefante, cómo se mueve, desgarbada, siempre sonriente, con su trompa continuamente en movimiento. El elefante viajero de José Saramago se mueve miles de kilómetros por el mero capricho de un rey. El paquidermo se llamaba Salomón, vivió a mediados del siglo XVI y dio fuerzas al escritor portugués para recuperarse de su grave enfermedad, gracias también al sentido del humor. El resultado ha sido una novela bien recibida por sus lectores desde que salió a la venta y que Saramago ha presentado hoy en Madrid con Berta Tapia como testigo. Berta, buenas tardes. Buenas tardes, Jordi. Hoy Saramago celebra su cumplemeses. Este martes hace justo un mes que cumplió 86 años y nadie lo diría. Menos aún después de haber pasado por esa enfermedad que bien le hizo sentir las intermitencias de la muerte y que casi le lleva al otro lado, como él mismo dice. Más que cumplir, parece haber descumplido y haber mandado a la Casa de América a su doble, el hombre duplicado. Pero era él. Con caminar lento, chaquetón oscuro y corbata, el escritor luso, premio Nobel de Literatura hace 10 años, ha explicado detenidamente el nacimiento y el significado de este cuento con extensión de novela. Unas 260 páginas en las que narra la historia que le contaron un día en Salzburgo, precisamente en un restaurante llamado Elefante. Se trata del viaje que hace de Lisboa a Viena un paquidermo indio que el rey Juan III de Portugal se encapricha en regalar a Maximiliano de Austria. Pero aunque hay algunos datos históricos, el 95% de la novela es imaginación. Es un libro de imaginación, de invención constante, porque se trataba de mantener despierta la atención del lector con algo que desde un punto de vista histórico sería insuficiente y, portanto, tienes que inventar algo. Entonces, eso me lleva a decir que de todos os meus livros, a capacidade inventiva do autor está más clara. Saramago consigue montar al lector a lomos de su imaginación, o mejor dicho, a lomos de este elefante, para viajar por media Europa soportando el frío, la lluvia y la nieve, por no mencionar los malos olores para desesperación de todos los que componen el séquito, archiduques incluidos, y también y sobre todo para la inmensa diversión del lector. Este es, de hecho, según Saramago, el instrumento básico del libro. Además de no haber nada ahí que se encuentre que tenga que ver con mi enfermedad, porque nada, no hay nada, ni una palabra puede ser interpretada en ese sentido, lo que está claro es el humor. Y ese es otro misterio. Misterio porque después de haber pasado por donde él ha pasado, lo lógico era haber escrito un drama, pero salió otra cosa. Él no dice que su enfermedad no haya influido en la manera de contar esta historia, lo único que asegura es que no se nota. Lo que está claro es que Saramago no hubiese narrado esta historia de no ser por el final, un final que sí que es en parte histórico y con el que nos hace reflexionar además sobre el sentimiento de la comprensión solidaria, sobre cómo en realidad el mundo no ha cambiado gran cosa y nosotros no hemos progresado tanto como pensábamos. Es un viaje épico, pero ese viaje épico va a tener un final. Y el final no es llegar a Viena, es lo que pasa después. Un después del que mucho ha hablado Saramago, Jordi, pero que yo, si te parece, prefiero no destripar a no ser que me digas lo contrario. No, desde luego que no, claro que no. Bueno, claro que no. Puedo decir eso sí que además de humor, las páginas de este cuento rezuman un dulce pesimismo capaz no solo de trasladarnos al interior de la humanidad, sino también al de este literato flacucho, a pesar de que ya ha recuperado esos 17 kilos que perdió durante la enfermedad. De este hombre silencioso que se autodefine como un comunista hormonal de pensamiento, del hombre que encierra dentro de sí todos los nombres, José Saramago, el mismo que a sus 86 años recién cumplidos sigue sabiéndose nieto de sus abuelos y considera que si a partir de aquí nace alguna novela más, ya será un milagro. Trabajando sigue trabajando, ha dicho, pero como nadie es adivino, lo único que Saramago quiere es que lo que siga escribiendo no sea inferior a lo que ha hecho hasta ahora. Aunque yo tengo algunos libros que no son malos, no se trata aquí de saber si el viaje del elefante es mejor que El año de la muerte de Ricardo Reis. Se trata de saber si cuando yo escribí El año de la muerte de Ricardo Reis, que es una buena novela, sería capaz de escribir
El viaje del elefante. Y yo, todo lo que haya para saber, diré no. Esa idea se resume también en las primeras páginas del viaje del elefante. Tras la dedicatoria a Pilar, por no dejarle morir, Saramago extrae del libro, Los itinerarios, la cita de que siempre llegamos donde nos esperan. Salomón seguramente esperaba a Saramago, pero lo esperaba ahora, no antes ni después, como seguramente también estará esperándonos Salomón a nosotros para cuando queramos saber de él y de su historia. De momento son muchos los lectores que se han atrevido a compartir con él este viaje y la prueba está en que Alfaguara ya va por la segunda edición con la tercera en mente. Jordi, un dato que para el escritor portugués significa simplemente que su última novela es un buen libro. Si fuera un mal libro, eso significaría que los lectores están equivocados y estaban comprando como rosquillas a un libro malo. Pero yo me fío mucho de la inteligencia y la sensibilidad del lector. Confiando en el lector, se podría decir, y estos son palabras textuales del escritor, que sin sus personajes Saramago no sería la persona que soy. Sin ellos, tal vez su vida sería solo un esbozo impreciso, una promesa como tantas otras que de promesa no consiguieron pasar, la existencia de alguien que tal vez pudiera haber sido y no llegó a ser. Que siga siendo quien es, eso es lo que le deseamos a José Saramago con unos 86 años que ya quisieran para sí muchos, ¿verdad? Vale, pues hasta mañana, Jordi. Adiós.